estos momentos vía Skype con Nancy Flores, reportera de la revista Contralínea, una colega a la que respetamos, admiramos, para hablar de este y otros temas. Nancy, te saludamos con mucho gusto. ¿Cómo te va? Hola Vicente, muchas gracias, muy bien. Oye, Nancy, pues yo te buscaba para conversar de esto que publican en la revista Contralínea, de los crímenes por los que el expresidente Salinas debe ser juzgado. Pero antes de entrar a esto, ¿qué piensas de esto que hoy sabemos casi de último minuto? Este ministro al que le encargan el proyecto de la solicitud de consulta popular para enjuiciar a los expresidentes, que dice que pues sería inconstitucional. Pues no sorprende en el sentido de que ya habíamos visto cómo la Corte históricamente ha fallado en contra de México, de los mexicanos. Entonces, que este sea el sentido de su proyecto no sorprende, porque finalmente, así como lo estaban comentando Vicente, la Suprema Corte se ha caracterizado por ser un ente que digamos, que ha vivido en la opulencia, que ha sido parte de eso que tanto critica el presidente López Obrador, del gobierno rico con pueblo pobre, ¿no? O sea, esto que decían que se les pagaba hasta los lentes, pues no ha cambiado en realidad. O sea, la Suprema Corte es uno de los poderes que no ha, el Poder Judicial en general, que no ha entrado a un esquema de austeridad, que no ha digamos, de alguna manera ajustado su cinturón, porque no están dispuestos a hacerlo, o sea, ganan tanto, tienen tanto poder, amasan todo esto, que no les interesa realmente cambiar, o sea, ellos están en una situación muy cómoda que realmente no quieren abandonar, ¿no? O sea, no solamente se trata de los sueldos millonarios que perciben los ministros de la Corte, sino de quienes integran el Poder Judicial Federal. Y todos sabemos, o muchos sabemos, que son familias, o sea, las propias familias de los ministros están enquistadas dentro del Poder Judicial Federal y viven precisamente del erario, se enriquecen con el erario y no solamente con esto, ¿no? También es un poder que ha estado bajo la sombra de la corrupción y es realmente muy grave que el sistema judicial esté capturado por la corrupción, porque muchos inocentes acaban encarcelados por años por haber robado por hambre, es decir, haber robado comida, haber, pues sí, o sea, tener necesidad de alguna manera de hacerse de las cosas sin pagar por ellas, o incluso defensores de la naturaleza, defensores del medio ambiente, defensores de la vida, acaban siendo encarcelados, hay perseguidos políticos, por supuesto, presos políticos, ¿no? Que acaban siendo encarcelados por el sistema judicial. No se diga también toda la persecución que ha sufrido la prensa, nosotros mismos en Contralínea, por jueces corruptos, ¿no? Entonces hay, digamos que se juega hasta con la vida de las personas, con la libertad de las personas cuando se trata de corrupción, y precisamente los delincuentes de cuello blanco, en este caso estaremos hablando de los más altos cargos públicos, que es los presidentes, los expresidentes, no pisan jamás la cárcel. Entonces, me parece que es ya una tendencia histórica de la Corte estar en contra del pueblo mexicano, ¿no? O sea, todo lo que gastan, lo que ganan, frente a lo que hacen, ¿no? Toda estas sentencias que favorecen a pocos y dañan a muchos, ¿no? En muchos temas, ¿no? Podríamos hablar desde cómo se ha permitido desde la Corte que se cobra interés sobre interés en los créditos bancarios, ¿no? Y eso es una decisión de la Corte, o cómo permitió que se Claro. privatizara todo el recurso del derecho de trámite aduanero, y con eso también se permitió a Pemex privatizar una parte del dinero que envía al extranjero a través de las empresas de paraísos fiscales. En fin, hay muchos ejemplos de cómo han dañado a este país, ¿no? Lo más reciente, Medina Mora, cómo sus, digamos, lo que... Eh,
lo que promovió al interior de la Corte permite que se liberen los recursos de los criminales, ¿no? Que no se congelen, que no se recuperen para el pueblo, ¿no? Entonces, me parece que ya es una tendencia y que sigue esta decisión, este proyecto del ministro, pues sigue esa misma tendencia en contra de los mexicanos. Si me permite.